Cuando mi padre se puso de pie en el salón de la vieja casa familiar de Toledo y anunció que mi abuelo había muerto sin dejar testamento, sentí que el aire desaparecía. Lo dijo con una seguridad que nadie se atrevió a cuestionar. Después me miró delante de todos, sonrió con desprecio y añadió que yo hacía muchos años había dejado de ser parte de la familia. Según él, mi verdadero lugar estaba en Madrid, y su verdadero hijo era Álvaro, mi hermanastro, el muchacho al que había criado desde niño. Nadie dijo una palabra para defenderme. Yo seguí llenando las copas de vino como si aquellas frases no me hubieran atravesado el pecho. Me llamo Clara Montes. Tengo 38 años. Y durante mucho tiempo pensé que lo peor que podía hacer una familia era olvidar a uno de los suyos. Me equivocaba. Lo peor es construir durante años una mentira para convencerte de que nunca mereciste ocupar ese lugar. Mi abuelo, don Manuel Montes, había vivido toda su vida en aquella casa de piedra donde crecí corriendo por el patio y escuchando las historias de los olivos que rodeaban el terreno. Cada domingo conducía desde Madrid hasta Toledo para pasar el día con él. Salía antes del amanecer, llevaba pan recién hecho, revisábamos sus medicinas, hablábamos de cualquier cosa y regresaba de noche para volver al trabajo al día siguiente. Nunca pensé que aquellas visitas llamaran la atención de nadie. Para mí simplemente era mi abuelo. Mi padre rara vez aparecía. Siempre encontraba una excusa. Un viaje de negocios, una comida importante o cualquier compromiso que sonara más urgente que compartir unas horas con el hombre que lo había criado. Sin embargo, en el funeral habló durante casi 20 minutos sobre el sacrificio, la familia y el honor. Muchos parientes incluso lloraron mientras lo escuchaban. Yo solo observaba el retrato de mi abuelo colocado junto al altar y recordaba que apenas una semana antes él me había preguntado si volvería el domingo siguiente. Le respondí que sí, como siempre. Ninguno de los dos sabía que sería nuestra última conversación. Después del entierro todos regresamos a la casa. Mis tías comenzaron a preparar café. Los primos hablaban del jardín y de cuánto dinero podría valer la propiedad. Álvaro caminaba por las habitaciones con el teléfono en la mano, tomando fotografías y comentando que algunas paredes podían derribarse para hacer espacios abiertos. Mi padre no le pidió que se detuviera. Al contrario, parecía orgulloso de verlo actuar como futuro dueño. Cuando por fin pidió silencio, cruzó los brazos y declaró que no existía ningún testamento registrado y que, como único hijo de don Manuel, él heredaría automáticamente la vivienda y el resto de los bienes. Luego me señaló sin siquiera pronunciar mi nombre. Dijo que algunas personas solo aparecían los domingos para dar una buena imagen y que eso no convertía a nadie en familia. Sentí muchas miradas clavadas sobre mí. Una prima bajó la cabeza. Mi tía Isabel evitó encontrar mis ojos. Yo respiré despacio, recogí una bandeja vacía y seguí sirviendo bebidas. Mi padre interpretó mi silencio como una derrota. Álvaro incluso comenzó a hablar de posibles compradores, porque, según decía, mantener una casa antigua era un gasto absurdo. Mientras ellos hacían planes, una vecina llamada doña Carmen apareció con un plato de dulces caseros. Había conocido a mi abuelo durante más de 40 años. Me abrazó unos segundos sin decir nada y antes de marcharse me susurró al oído una frase que apenas pude escuchar entre el ruido de las conversaciones. Tu abuelo confiaba mucho más en los hechos que en las palabras. No olvides eso. Aquella frase parecía fuera de lugar, pero algo en su mirada me hizo pensar que intentaba decirme mucho más. La observé alejarse lentamente por el camino de piedra, mientras mi padre levantaba una copa para brindar por el futuro de la familia. En ese instante comprendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando, y que mi abuelo quizá había dejado mucho más que recuerdos entre aquellas paredes. Aquella noche casi nadie durmió en la casa. Los familiares seguían hablando en voz baja mientras hacían cuentas imaginarias sobre la posible venta. Escuchaba cifras diferentes en cada habitación. Unos decían que la finca podía venderse por más de 800.000 euros. Otros aseguraban que un promotor pagaría todavía más por el terreno. Era extraño escuchar a personas discutir sobre dinero cuando el café que mi abuelo había preparado el domingo anterior aún seguía dentro de la cafetera. Yo recogía platos, doblaba manteles y evitaba intervenir. Mi padre interpretaba cada uno de mis silencios como una confirmación de que finalmente había aceptado mi lugar. Varias veces pasó junto a mí con esa expresión de superioridad que conocía desde niña. Cuando tenía 10 años, olvidó asistir a una función del colegio porque,
Según dijo después, Álvaro tenía un partido importante. A los 15 tampoco apareció en mi graduación de secundaria. Sin embargo, nunca faltó a un solo cumpleaños de mi hermanastro. Durante años intenté convencerme de que simplemente era un hombre ocupado, hasta que comprendí que siempre encontraba tiempo para las personas que realmente quería. Antes de marcharse, varios primos comenzaron a despedirse de mi padre como si ya fuera el dueño absoluto de la propiedad. Incluso uno de ellos le recomendó contactar cuanto antes con una agencia inmobiliaria para aprovechar el mercado. Álvaro recorría el jardín grabando vídeos con el móvil mientras decía que convertiría el viejo almacén en un estudio moderno. Yo lo observaba desde la cocina sin decir una palabra. No sentía rabia hacia él. Había crecido creyendo que aquel lugar también le pertenecía, porque mi padre se había encargado de repetirlo durante años. La verdadera responsabilidad era de quien había alimentado aquella mentira. Cuando el último coche salió del camino de entrada, la casa quedó en silencio por primera vez desde el funeral. Mi padre se acercó a mí con una carpeta en la mano. Me dijo que durante la semana siguiente acudiría a un notario para iniciar todos los trámites y que esperaba que yo no complicara las cosas con reclamaciones absurdas. Añadió que el pasado debía quedarse atrás y que ya era hora de aceptar que las decisiones importantes correspondían a los verdaderos herederos. Lo escuché sin responder. Después recogí mi abrigo y me marché hacia Madrid. Mientras conducía recordé algo que había ocurrido casi un mes antes. Aquel domingo mi abuelo me había pedido ayuda para ordenar unos papeles antiguos guardados en un armario del despacho. Entre recibos, fotografías y documentos encontré una carpeta azul bastante nueva. Cuando intenté abrirla, él sonrió y me dijo con calma que algunos documentos solo tenían sentido cuando llegaba el momento adecuado. No insistí. Sin embargo, al guardar la carpeta observé un encabezado que decía claramente «Registro de la propiedad». Aquella imagen regresó a mi memoria con una claridad inesperada. Al llegar a mi piso, apenas pude dormir. A la mañana siguiente fui a trabajar como cualquier lunes, pero mi cabeza seguía en Toledo. Durante la pausa del café decidí revisar una vieja caja donde guardaba algunas notas que mi abuelo me había dado a lo largo de los años. Entre ellas apareció un pequeño sobredoblado. Dentro había una tarjeta con el nombre de la notaria Elena Navarro y un número escrito a mano por mi abuelo. No había ninguna explicación, solo una frase breve. Si alguna vez tienes dudas, habla con ella antes de sacar conclusiones. Sentí un escalofrío. Jamás me había mencionado a aquella mujer. Llamé al despacho esa misma tarde. La secretaria respondió con amabilidad y al escuchar el nombre de don Manuel Montes, guardó unos segundos de silencio antes de decir que la señora Navarro aceptaría recibirme al día siguiente. No quiso explicar el motivo. Aquella respuesta despertó una inquietud imposible de ignorar. Esa noche también recibí una llamada de doña Carmen. Me preguntó si había llegado bien a Madrid, y antes de despedirse, dijo algo que terminó de convencerme de que mi abuelo llevaba años preparando algo que nadie había imaginado. Clara, tu abuelo nunca dejaba nada importante en manos de la suerte. Y hace 4 años tomó una decisión que cambió muchas más cosas de las que tu padre cree entender. Después colgó sin añadir una sola palabra más, dejándome frente a un misterio que apenas empezaba a abrirse. Al día siguiente llegué al despacho de la notaria Elena Navarro con la sensación de estar siguiendo un camino que mi abuelo había preparado mucho antes de morir. Era un edificio discreto, situado en una calle tranquila de Toledo, muy distinto de la imagen solemne que siempre había asociado con una notaría. La secretaria me condujo hasta un despacho luminoso. Elena se levantó para saludarme con una expresión serena que transmitía más respeto que lástima. No comenzó hablando de documentos. Lo primero que hizo fue preguntarme cómo había llevado la pérdida de mi abuelo. Aquello me sorprendió. Durante los últimos días casi todo el mundo solo había querido hablar de la casa. Después de unos minutos abrió una carpeta y apoyó las manos sobre ella sin llegar a abrirla. Me preguntó si mi padre ya había iniciado algún trámite relacionado con la herencia. Le expliqué todo lo ocurrido tras el funeral, cómo había afirmado delante de toda la familia que no existía testamento y cómo todos daban por hecho que la vivienda acabaría vendiéndose en pocas semanas. Elena bajó la mirada y dejó escapar un suspiro muy breve. Entonces pronunció una frase que cambió por completo mi manera de entender todo lo que estaba ocurriendo.
Tu padre está convencido de que busca un testamento que nunca existió. Durante unos segundos no entendí el significado de aquellas palabras. Ella abrió por fin la carpeta y giró el primer documento hacia mí. Reconocí inmediatamente el escudo oficial del registro de la propiedad. Más abajo aparecía una fecha de casi 4 años atrás, y junto a ella, mi nombre completo: Clara Montes. Sentí que el corazón comenzaba a latir con fuerza. Elena esperó unos segundos antes de continuar. Me explicó que mi abuelo no había decidido transmitir la vivienda mediante una herencia tradicional. Había firmado una escritura pública de donación plenamente inscrita en el registro. Legalmente, la casa ya no le pertenecía desde hacía años. El propietario era yo. Lo había sido todo aquel tiempo sin saberlo. Me quedé inmóvil observando el documento una y otra vez. Pensé que debía existir algún error. Mi abuelo jamás me había dicho nada parecido. Elena negó con la cabeza. Me contó que él había insistido expresamente en que no me informaran. Había dejado instrucciones muy claras. Quería que todo permaneciera en silencio mientras él siguiera con vida. También había renunciado voluntariamente al derecho de seguir viviendo allí como usufructuario, algo que incluso ella le había recomendado conservar por prudencia. Pero don Manuel se negó. Dijo que una casa solo tenía sentido si quien la recibía seguía entrando por la puerta por cariño y no por obligación. Aquellas palabras me dejaron sin respiración. Recordé cada domingo de los últimos años, cada viaje desde Madrid bajo la lluvia, cada comida compartida en aquella cocina. Nunca imaginé que él estuviera observando mucho más que mi puntualidad. Cuando todavía intentaba ordenar mis pensamientos, Elena sacó otra carpeta bastante más delgada. Me explicó que existía un motivo muy concreto por el que mi abuelo había tomado aquella decisión. Dudó unos instantes antes de revelarlo, como si aún sintiera el peso del secreto que había guardado durante tanto tiempo. Finalmente dijo que, unos meses antes de firmar la donación, mi padre había acudido a una entidad bancaria utilizando un poder que don Manuel le había otorgado años atrás para ayudarlo con algunos trámites. Según la documentación que había revisado posteriormente, intentó realizar una importante transferencia desde la cuenta personal de su padre hacia una cuenta vinculada a una empresa que atravesaba dificultades económicas. La operación nunca llegó a completarse porque el director de la sucursal consideró necesario confirmar personalmente la autorización con don Manuel. Aquella simple llamada telefónica evitó que el dinero saliera de la cuenta. Mi abuelo comprendió entonces que la confianza entre ambos había desaparecido para siempre. No organizó discusiones ni denuncias. Simplemente revocó el poder notarial pocos días después y empezó a reorganizar discretamente todo su patrimonio. Yo escuchaba sin poder apartar la vista de los documentos. Durante toda mi vida había pensado que mi padre solo era un hombre distante. Nunca imaginé que hubiera estado dispuesto a aprovechar la confianza de su propio padre para intentar disponer de su dinero. Elena añadió que don Manuel nunca quiso destruir públicamente a su hijo. Solo deseaba impedir que volviera a tener la oportunidad de actuar igual. Por eso eligió el silencio. Por eso eligió una decisión que solo saldría a la luz cuando ya no pudiera modificarse. Salí de la notaría con una copia simple de la escritura y una mezcla imposible de describir. Legalmente era la propietaria de la casa, pero lo que más pesaba no era aquel documento, sino descubrir que mi abuelo llevaba años protegiéndome mientras yo seguía creyendo que simplemente disfrutaba de nuestras conversaciones de los domingos. Sin embargo, antes de despedirme, Elena me pidió que todavía no mostrara aquellos papeles a nadie. Aún falta una pieza para entender toda la historia, dijo con absoluta seriedad. Y esa pieza la conoce una persona que ha permanecido callada demasiado tiempo, doña Carmen. Aquella advertencia hizo que comprendiera que la verdad aún estaba incompleta y que lo más difícil todavía estaba por descubrir. A la mañana siguiente, volví a Toledo para visitar a doña Carmen. Vivía a solo 2 calles de la casa de mi abuelo, en una vivienda modesta con macetas llenas de geranios que él mismo la ayudaba a cuidar cada primavera. Apenas abrió la puerta comprendió que ya había hablado con Elena Navarro. No necesitó preguntarme nada. Me invitó a pasar, preparó café y dejó que el silencio ocupara unos minutos la cocina. Después apoyó lentamente una pequeña caja de madera sobre la mesa. Manuel me pidió que te la entregara solo cuando supieras la verdad sobre la casa, dijo con voz tranquila.
Dentro no había joyas ni dinero. Solo había un cuaderno de tapas negras cuidadosamente conservado. Reconocí inmediatamente la letra de mi abuelo. En cada página había anotaciones breves con fechas. Al principio pensé que era un simple diario. Luego comprendí lo que realmente estaba leyendo. Durante casi 4 años había anotado cada uno de mis domingos en Toledo. Clara llegó a las 9:10. Trajo pan y medicinas. Hoy llovía mucho. Le dije que no hacía falta venir. Sonrió y apareció igualmente. No vino porque estaba con fiebre. Me llamó 3 veces para comprobar si había cenado. También había anotaciones sobre mi padre. Ricardo prometió pasar esta semana. No vino. Llamó para preguntar por unos papeles del banco, no por mi salud. Hace 6 meses que no entra en esta casa. Sentí un nudo en la garganta mientras pasaba las páginas. Mi abuelo no llevaba aquella libreta por desconfianza hacia mí. La llevaba porque quería comprobar si el cariño podía mantenerse cuando no existía ninguna recompensa. Doña Carmen me observaba en silencio hasta que finalmente habló. Me contó que, después del intento de utilizar el poder bancario, don Manuel dejó de confiar por completo en su hijo. Sin embargo, tampoco quería convertir los últimos años de su vida en una guerra familiar. Por eso decidió guardar silencio. Prefería observar. Quería saber quién seguía llamando cuando no necesitaba nada, y quién solo aparecía cuando hablaba de dinero. Según ella, muchas tardes se sentaban juntos frente a la ventana del salón mirando la carretera. Cuando yo llegaba desde Madrid, mi abuelo sonreía antes incluso de que el coche entrara por el portón. Nunca decía que esperaba mi visita. Simplemente comentaba, «Ya está aquí». Aquellas palabras hicieron que los recuerdos adquirieran un significado completamente distinto. Comprendí que cada conversación aparentemente sencilla había sido mucho más importante para él de lo que yo imaginaba. Antes de marcharme, doña Carmen recordó algo que nunca había contado a nadie. Un año después de firmar la donación, mi padre descubrió por casualidad que su padre había revocado el antiguo poder notarial. Se presentó furioso en la casa exigiendo explicaciones. Ella escuchó parte de la discusión desde el jardín. Ricardo insistía en que desconfiar de un hijo era una humillación. Don Manuel respondió con una calma que ella jamás olvidó. La confianza no desaparece por un documento. Desaparece cuando alguien intenta aprovecharse de ella. Aquella fue la última gran discusión entre los dos. Desde entonces mi padre apenas volvió a visitarlo. Salí de casa de doña Carmen con el cuaderno cuidadosamente guardado en mi bolso. Mientras caminaba hacia el coche, recibí una llamada inesperada de mi tía Isabel. Hablaba nerviosa. Me dijo que Ricardo ya había firmado un contrato privado con un comprador interesado en la casa y que incluso había recibido una importante cantidad como señal. La escritura definitiva estaba prevista para pocos días después. Mi padre seguía convencido de que era el propietario legítimo y jamás había comprobado la información en el registro de la propiedad. Ni siquiera había consultado con la notaria que durante años trabajó junto a mi abuelo. Su confianza en sí mismo era tan grande que nunca imaginó que pudiera existir un documento distinto a un testamento. Colgué el teléfono y permanecí varios minutos inmóvil. Legalmente aquella venta no podía realizarse, pero el problema ya no era solo jurídico. Había un comprador que había entregado dinero de buena fe, unos familiares que seguían creyendo la versión de mi padre y una mentira que estaba creciendo cada hora. Llamé inmediatamente a Elena Navarro para contarle lo sucedido. Ella permaneció unos segundos en silencio antes de responder con absoluta firmeza. Entonces ya no podemos esperar más. La única forma de evitar un daño mayor es que toda la familia conozca la verdad al mismo tiempo. Fue en ese instante cuando comprendí que el enfrentamiento que había intentado evitar desde el funeral era ya completamente inevitable, y que muy pronto nadie podría seguir escondiéndose detrás de las mentiras que habían sostenido durante tantos años. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Mi padre seguía convencido de que todo estaba bajo control. Varios familiares comenzaron incluso a felicitarlo por la futura venta de la casa, como si el dinero ya estuviera ingresado en su cuenta. Yo no respondía a ninguno de aquellos mensajes. Elena Navarro me había recomendado mantener la discreción hasta el momento oportuno. No se trataba de sorprender a nadie por orgullo. Se trataba de impedir que Ricardo intentara crear nuevos problemas cuando descubriera la realidad.
Mientras tanto, ella empezó a reunir toda la documentación necesaria. La escritura pública de donación, la inscripción registral, la revocación del antiguo poder notarial y varios documentos que acreditaban las fechas exactas de cada operación. Todo debía quedar perfectamente ordenado. Cuando una verdad llega demasiado tarde, tiene que llegar acompañada de pruebas, me dijo durante una de nuestras reuniones. Aquella frase permaneció dando vueltas en mi cabeza durante días. Yo también comencé a preparar mis propios recuerdos. Pasé varias tardes leyendo el cuaderno de mi abuelo. Cada página era una conversación que él nunca había tenido conmigo. Había anotado detalles que ni siquiera yo recordaba. Una tarde escribió que llegué agotada después de trabajar toda la noche, y aún así cociné con él porque insistía en preparar su tortilla favorita. Otra semana señaló que cancelé un viaje con unos amigos porque él había tenido una revisión médica complicada. Nunca describía aquellos gestos como sacrificios. Solo anotaba los hechos. Era como si quisiera dejar constancia de una realidad sencilla para que algún día nadie pudiera deformarla con palabras. Cuanto más avanzaba en la lectura, más comprendía el verdadero propósito de aquella libreta. Mi abuelo no intentaba demostrar que yo era mejor que nadie. Solo quería conservar la verdad antes de que otros la reemplazaran por un relato conveniente. Mientras tanto, las noticias sobre mi padre seguían llegando a través de distintos familiares. Mi tía Isabel me llamó para contarme que Ricardo ya presumía delante del comprador de las reformas que podrían hacerse después de la venta. Incluso había empezado a buscar un apartamento más pequeño para él y su esposa, convencido de que el dinero estaría disponible en cuestión de días. Álvaro también hablaba con entusiasmo de los proyectos que realizaría con la parte que esperaba recibir. Nadie sospechaba que jurídicamente ninguno de aquellos planes tenía fundamento. Aún así, aquello no me producía satisfacción. Solo aumentaba mi preocupación. Cuanto más avanzaban las falsas expectativas, más dolorosa sería la caída. Un jueves por la tarde recibí otra llamada inesperada. Era el propio comprador de la vivienda. Había conseguido mi número a través de un primo que todavía pensaba que yo solo era una hija distante. El hombre habló con educación. Me explicó que deseaba conocerme porque pronto esperaba convertirse en propietario de la casa donde había vivido mi abuelo. Durante unos segundos dudé si contarle toda la verdad. Elena me había pedido prudencia, pero también sabía que aquel hombre podía convertirse en otra víctima de las decisiones de mi padre. Le respondí únicamente que antes de entregar más dinero, consultara personalmente la situación registral del inmueble. Guardó silencio unos instantes y prometió hacerlo al día siguiente. Esa misma noche me llamó Elena. Su voz sonaba mucho más seria de lo habitual. El comprador acababa de ponerse en contacto con ella después de solicitar una nota simple del registro de la propiedad. Había descubierto que Ricardo nunca había sido el propietario de la casa. Estaba sorprendido, enfadado y dispuesto a reclamar inmediatamente la devolución del anticipo entregado. La situación ya no podía mantenerse en secreto. Sin embargo, antes de iniciar cualquier procedimiento judicial, aceptó asistir a una reunión en la propia notaría para aclarar todo delante de los implicados. Elena decidió convocar oficialmente a mi padre, al comprador y a los familiares más cercanos bajo el pretexto de revisar la documentación relacionada con la supuesta venta. Ricardo aceptó sin sospechar nada. Según dijo por teléfono, sería una simple formalidad antes de firmar la operación definitiva. Cuando colgó, incluso bromeó diciendo que por fin todos dejarían de perder el tiempo con papeles inútiles. Yo respiré profundamente al escuchar aquellas palabras. Sabía que en pocas horas el hombre que llevaba toda una vida construyendo su autoridad sobre medias verdades tendría que enfrentarse por primera vez a documentos que no podía discutir ni manipular. Aquella reunión no solo decidiría el futuro de la casa. También obligaría a toda mi familia a mirar de frente una verdad que llevaba demasiados años escondida. La reunión se celebró un lunes por la mañana en el despacho de Elena Navarro. Mi padre llegó el primero, vestido con un traje que reservaba para las ocasiones importantes. Entró saludando con una seguridad que parecía inquebrantable. Detrás de él apareció Álvaro, convencido de que aquel día solo faltaba resolver unos trámites antes de celebrar la venta. Poco a poco fueron llegando mi tía Isabel, otros familiares y el comprador, cuyo rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desconcierto. Yo ocupé una silla al fondo de la sala sin decir una palabra.
Ricardo apenas me dedicó una mirada. Seguía creyendo que mi silencio significaba resignación. Cuando todos estuvieron sentados, Elena comenzó explicando que habían surgido algunas cuestiones jurídicas que era imprescindible aclarar antes de continuar con cualquier operación. Mi padre sonrió con impaciencia y respondió que no entendía tanta demora, porque como único hijo de don Manuel, la propiedad le pertenecía por ley. Elena asintió con cortesía y abrió una carpeta gruesa. Sacó una copia autorizada de una escritura pública y la colocó lentamente sobre la mesa. Después habló con absoluta serenidad. Don Ricardo, su padre no dejó testamento porque ya no era propietario de la vivienda cuando falleció. Durante unos segundos nadie reaccionó. Mi padre frunció el ceño y respondió que aquello era imposible. Elena deslizó entonces otro documento, la certificación actualizada del registro de la propiedad. Leyó en voz alta la fecha de inscripción y finalmente pronunció mi nombre completo como única titular del inmueble desde hacía casi 4 años. El silencio que siguió fue mucho más fuerte que cualquier discusión. Ricardo tomó los papeles con manos temblorosas. Los revisó una y otra vez, buscando algún error que no existía. Álvaro dejó de sonreír. El comprador permanecía inmóvil observando la documentación. Mi padre levantó la voz por primera vez. Aseguró que todo debía de ser una confusión, que su padre jamás habría tomado una decisión semejante sin comunicársela. Elena mantuvo la calma. Explicó que la escritura había sido otorgada libremente por don Manuel, inscrita correctamente y plenamente vigente desde entonces. Añadió que la operación nunca había dependido de un testamento, porque la transmisión de la propiedad ya se había producido años antes. El comprador intervino entonces. Preguntó directamente cómo había sido posible firmar un contrato privado de compraventa sobre una vivienda que nunca perteneció al vendedor. Ricardo intentó responder, pero las palabras comenzaron a desordenarse. Habló de derechos morales, de tradición familiar y de malentendidos. Ninguno de aquellos argumentos tenía valor frente a los documentos. Entonces Elena abrió una segunda carpeta. Explicó que no pensaba mostrarla, pero las circunstancias la obligaban. Sacó la copia de la revocación del antiguo poder notarial y junto a ella varios documentos bancarios que acreditaban el intento frustrado de realizar una importante transferencia desde la cuenta de don Manuel utilizando aquella autorización. No acusó a nadie de ningún delito, simplemente explicó los hechos y las fechas. Después añadió que fue precisamente a raíz de aquellos acontecimientos cuando don Manuel decidió reorganizar discretamente todo su patrimonio. Mi tía Isabel llevó una mano a la boca. Nunca había escuchado esa historia. Otros familiares comenzaron a mirarse entre ellos sin saber qué decir. Ricardo permanecía completamente inmóvil. Durante años había repetido que siempre había cuidado de su padre. Ahora todos descubrían que el propio don Manuel había perdido la confianza en él mucho antes de morir. Cuando el silencio volvió a llenar la sala, Elena sacó un último objeto. Era el cuaderno de tapas negras que doña Carmen me había entregado. Me pidió permiso para leer algunas páginas. Asentí en silencio. Leyó varias anotaciones donde mi abuelo describía cada una de mis visitas de los domingos, las llamadas cuando él enfermaba y las ausencias justificadas por mi trabajo o por una gripe. Después leyó otras notas mucho más breves donde aparecía el nombre de Ricardo, acompañado de frases como «prometió venir y no apareció» o «solo preguntó por asuntos económicos». Nadie necesitó escuchar más. Mi padre bajó lentamente la cabeza. Por primera vez desde que yo tenía memoria, no intentó justificarse. El comprador exigió inmediatamente la devolución íntegra del anticipo entregado y anunció que resolvería el contrato. Álvaro permanecía sentado con la mirada perdida. Comprendía en aquel instante que nunca había sido heredero de aquella casa y que también él había vivido durante años dentro de una historia construida sobre falsas certezas. Yo no sentí deseo de celebrar nada. Miré la escritura donde aparecía mi nombre y pensé únicamente en mi abuelo. Había esperado casi 4 años para responder a una sola pregunta. ¿Quién seguiría cruzando aquella puerta cuando nadie prometía ninguna recompensa? Aquella mañana toda mi familia recibió finalmente la respuesta, y nada volvería a ser igual. Salí de la notaría con el mismo bolso con el que había llegado, pero ya no era la misma persona. Durante años había buscado la aprobación de un padre
que nunca estuvo dispuesto a verme como a una hija. Aquella mañana comprendí que no necesitaba seguir persiguiendo algo que jamás había existido. Los días posteriores fueron difíciles para todos. El comprador recuperó el dinero que había entregado como anticipo y canceló definitivamente la operación. Aunque estaba molesto, agradeció haber descubierto la situación antes de firmar la compraventa definitiva. Mi padre tuvo que asumir personalmente las consecuencias económicas y legales derivadas de aquel contrato que nunca debió ofrecer. La noticia se extendió rápidamente entre los familiares. Muchos de los que habían aplaudido sus decisiones durante años dejaron de llamarlo. No porque hubiera perdido una casa, sino porque comprendieron que había construido toda su autoridad ocultando la verdad. Su esposa fue quien más tardó en aceptar lo ocurrido. Durante semanas intentó convencerlo de que todo podía solucionarse hablando conmigo. Sin embargo, cuando conoció también el episodio del intento de utilizar el antiguo poder bancario de mi abuelo, entendió que el problema no era una simple discusión familiar. Poco después decidió marcharse. No hubo grandes escenas ni reproches públicos. Solo hizo las maletas y empezó una vida lejos de alguien en quien ya no confiaba. Álvaro también desapareció durante un tiempo. Un mes después me llamó para pedirme que nos viéramos. Nos sentamos en una cafetería cerca de la estación de Toledo. Tenía un aspecto completamente distinto al del hombre que medía habitaciones pensando en futuras reformas. Me confesó que toda su infancia había escuchado a mi padre repetir que era el único hijo que realmente lo había acompañado. Nunca le habló mal de mí directamente. Simplemente me convirtió en alguien ausente, casi invisible. Álvaro reconoció que él también había vivido dentro de aquella mentira, y me pidió perdón por las palabras que pronunció el día del funeral. Le respondí que ninguno de los dos podía cambiar el pasado, pero sí decidir cómo actuar a partir de entonces. No nos convertimos de repente en hermanos inseparables, pero por primera vez hablamos sin competir por un lugar que nunca debió enfrentarnos. En cuanto a mi padre, apenas volvió a buscarme. Me envió un par de mensajes intentando justificar sus decisiones. Decía que había actuado pensando en el futuro de la familia y que las circunstancias lo habían obligado a tomar determinadas decisiones. No respondí. Había esperado durante demasiados años una explicación que nunca llegó cuando realmente importaba. Comprendí que algunas personas no cambian cuando descubren la verdad. Solo cambian el modo de contarla. Yo regresé a la casa de mi abuelo unas semanas después. Abrí todas las ventanas. Dejé entrar el aire de la mañana y el olor de los olivos que seguían rodeando la finca igual que cuando era niña. No cambié los muebles de sitio. El viejo reloj continuó marcando las horas desde el salón. Su sillón permaneció junto a la ventana. En la cocina seguía colgada la taza que utilizaba cada domingo para servirse el primer café del día. Muchos conocidos me preguntaron si pensaba vender la propiedad ahora que legalmente era mía. Siempre respondía lo mismo. Aquella casa nunca fue un premio. Era una responsabilidad. Era el lugar donde un hombre decidió confiar en los hechos cuando ya no podía creer en las palabras. Con ayuda de doña Carmen restauré el jardín. Reparé algunas humedades del tejado y convertí el antiguo despacho de mi abuelo en una pequeña biblioteca donde conservé sus fotografías, sus cuadernos y la libreta donde había anotado cada uno de mis domingos. A veces la abro al azar y leo una fecha cualquiera. No para recordar que la casa me pertenece, sino para recordar por qué llegó hasta mí. Meses después, Elena Navarro me entregó una última carta que mi abuelo había dejado bajo su custodia. Era breve. Decía: si estás leyendo esto, significa que descubriste la verdad demasiado tarde para preguntarme nada. No te dejé esta casa porque fueras perfecta. Te la dejé porque nunca viniste esperando recibirla. Cada domingo elegiste estar aquí sin promesas, sin contratos y sin recompensas. Una familia no se reconoce por la sangre ni por las palabras que pronuncia en los funerales. Se reconoce por quien llama a la puerta cuando nadie está mirando. Cuida esta casa solo si sigue siendo un hogar. Si algún día deja de serlo, habrás perdido algo mucho más importante que unas paredes. Terminé de leer aquella carta sentado en el mismo banco donde tantas veces habíamos compartido el desayuno. Miré el patio, escuché el viento entre los árboles y comprendí por fin cuál había sido la verdadera herencia de mi abuelo. Nunca quiso enseñarme cómo conservar una casa.
Quiso enseñarme a reconocer a las personas que permanecen a tu lado cuando no esperan recibir absolutamente nada a cambio. Esa lección cambió mi vida mucho más que cualquier documento firmado ante notario.